Guriaguigo, Shabisende, Tiguela, Cayunati, Unagüini. Bueno, mi camino ha sido bastante largo. Yo empecé en Ujú. la UNAM, ¿Sí? también soy egresada de la UNAM, pero de la Facultad de Música. En ese Ya. momento era la Escuela Nacional de Música y yo egresé de la, bueno, sí, de la Escuela Nacional de Música, que ahora es Facultad de Música, con el título de licenciada en canto. Qué padre. Y después, bueno, fue una época en la cual empecé a tener como mucha interacción, no nada más con Johanna y el equipo de Pasarela y el equipo de Sempa, porque ya había participado en otras ocasiones con Sempa, sino a través de otras manifestaciones artísticas Sí, que me generaba la sí, la curiosidad de abrir un poco más mi abanico de posibilidades, ok. porque, bueno, al salir de una carrera de conservatorio, Sí, este, la formación era bastante rígida. La formación en un es muy conservatorio difícil. de músico y demás es bastante rígida. Entonces, lo que quise hacer, pues, era diversificar, pero tampoco en México había tanta variedad para diversificar en ese entonces. Te estoy hablando de hace más de 10 años, que yo ya Sí. llevo mucho tiempo fuera de México. Por tanto, bueno, pues, me planteé hacer un posgrado y me fui a hacer, mi posgrado a Francia. De entrada, yo llegué a París, ¿Fue por estuve intercambio directo? no, yo tuve que Tú aplicar directamente a ah, universidades y demás para okey. ver qué cosas, bueno, justamente qué formaciones y demás podía yo hacer. Sí. Y bueno, y además aprender el idioma, porque aprendí el idioma desde México. Guau. Y, de ahí estuve un año en París Ujú. en un máster y después hice un cambio de formación y me mudé hacia el sur de Francia, en una provincia que se llama Nice, a la Universidad de Nice, Sofía Antípolis, en donde hice un máster de etnología de artes vivas, Guau. teatro, música, danza. Y ahí empecé a aprovechar la formación desde otros puntos de vista sobre el Claro. espectáculo vivo y me permitió el poder ir hacia otras universidades y estudiar. Estuve también un tiempo durante ese mismo máster, estuve en la Universidad Libre de Bruselas con el mismo máster y en la Universidad de Sevilla, en España, en Guau. Bruselas, en Bélgica, y en la Universidad de Sevilla, en España. Sí. Y bueno, concluyo ese máster y después decido hacer un siguiente máster regresando a París, que fue en la Université Paris Descartes, bueno, la Sorbona, que se dividió en 12 diferentes universidades, entonces yo estuve en las 5 Sí. estudiando un máster de arte terapia, de creación artística, con especialidad en musicoterapia. Ujú. Y después me mudé a Barcelona y Sí. es ahí donde hago mi último máster, en donde pues me vuelvo musicoterapeuta por parte de la Universidad de Vic. Guau. Y pues ahí empiezo a abrir toda esta serie de caminos en donde pues en un inicio salgo, bueno, en México, Más salgo conocida. como cantante lírico, Mm, pero pues ahora ya soy performer, ahora ya soy arte terapeuta, soy musicoterapeuta sí. y he desarrollado también a nivel vocal y a nivel de aprovechamiento de la voz directamente otras cualidades para poder desarrollar más cosas. También soy locutora en radio, en medios de Guau. comunicación. Ajá. Trabajé un tiempo para noticiarios de Panamá a distancia y bueno, también me dediqué a hacer nuevas técnicas vocales, no solamente las Claro. técnicas de canto clásico, sino técnicas vocales. Y pues también
me dediqué a escribir. Acabo de escribir bueno, se acaba de publicar hace poco un libro que publiqué. Y entonces, que tiene que ver justamente con el Día de los Muertos. claro. Y entonces, bueno, pues todo eso pues me ha llevado a tener un conocimiento diferente de las cosas que he estado realizando alrededor del mi canto, alrededor de la música, Sí. alrededor del arte, de las artes vivas, de la etnología. El abanico se empezó a abrir y bueno, pues empecé a hacer todo esto. Kuriaguigo, Xavi Sende, Tiguela, Cayunati, una Winnie. Bueno, hace poco Ujú. viví una experiencia, hay un apartado en SEMPA 2020 que es entrevistas y charlas, en donde le propuse a Johanna hacer una pequeña conferencia hablando sobre los altares de muertos y la funcionalidad terapéutica que pueden tener para los procesos de duelo y la asimilación de pérdidas. Viví experiencias bastante interesantes con ello en Francia, en donde utilizaban justamente nuestra tradición para poder permitirle a las personas el que pudieran comprender sus procesos de duelo y de pérdida desde otro punto distinto al nuestro. El punto del duelo y de la pérdida en Europa es muy distinto al que nosotros tenemos. Y de hecho, cada Mm, país que constituye el continente europeo es tiene una percepción diferente sobre el duelo y sobre el concepto de la pérdida a partir de la muerte, incluso del duelo sí, en general, el duelo de pareja, el duelo de cortar relación laboral, de cortar relación de amistades, etcétera, es muy distinto del que nosotros tenemos. sí, sí, Entonces, la propuesta justamente dentro de SEMPA 2020 con estas charlas, sí, más bien con esta conferencia, es justamente ver de qué manera utilizar un poco en un plano terapéutico distinto a través de la arteterapia lo que se utiliza, los elementos del altar del Día de Muertos para poder hacer estos procesos de asimilación de pérdida. Esto a sí, través del arte y de la libre expresión que nosotros podemos tener de los sentimientos y de sí, las sensaciones a través de la producción artística. El arteterapia es distinto que cuando tú estás haciendo producción artística, como por ejemplo artes y diseño, como por ejemplo sí, música. ¿Por qué? Porque la intención al crear música, al crear artes plásticas, al crear cualquiera de estas disciplinas artísticas es que hay un objetivo, sí, claro, comunicación sí, 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 y sobre todo un objetivo de determinación de transmitir un mensaje, de transmitir claro, una técnica o de transmitir una cierta disciplina que ya has aprendido como artista. En el caso de la arteterapia, el arte y los elementos con los cuales tú generas cualquier producción te sirven como vínculo para conectarte con tus emociones, para entenderlas y para así poderte ayudar con el proceso a trabajar otras wow, cosas dentro de ti mismo, ya sea a nivel clínico, a nivel educativo, a nivel social, dependiendo de el enfoque que tú le quieras dar. Realmente en una sesión arte terapéutica no estás calificando la calidad sí, productora de arte de una persona. Una persona puede o no sí, tener conocimientos artísticos. Más bien, es un vínculo, es un camino que le puede llevar al autoconocimiento y a la percepción de emociones, de sentimientos, de sus propios procesos internos y de sí, claro, liberación en general a través de los elementos artísticos. Y es ahí en donde encontré una variante muy interesante que se puede hacer justamente a través de los altares, a través de los elementos de ok, los altares, que son los elementos de ornato, pero que también son los elementos de la persona que ya no está en claro, vida, que en algún momento estuvo, que lleva varios años fallecida o que recientemente ha fallecido, demás. Entonces se encontró bastante interesante cómo lo posicionaron en Francia
Y es Sí, parte de lo que hablaré en esa conferencia. Y de ahí, ok. pues, también me llevó a poderlo entender desde otros procesos, también a través del proceso musicoterapéutico, cómo utilizar la música, cómo utilizar las palabras, justamente como otro proceso de liberación. Punyak no roshonachi binani pakasavi sisibini. Para empezar, los arteterapeutas y musicoterapeutas, es decir, las personas que nos dedicamos a las terapias de creatividad, Sí, luchamos mucho alrededor del mundo para que estas formaciones y estas disciplinas sean reconocidas en el ámbito clínico, en el ámbito educativo y social, sí. porque se requiere una cierta preparación y una cierta certificación para poderlas aplicar. No es que Sí, un una carrera muy tomes larga. un curso o un día tomes un taller de algo y entonces digas, ya tengo la receta Ya. perfecta y entonces voy a agarrar y la voy a aplicar a un determinado colectivo o a un determinado grupo de personas que lo necesiten. No. Generalmente las personas que tomamos estas formaciones tienen una doble vía. O Claro. somos artistas que justamente ejercemos el arte de manera profesional, o también son personas del medio sanitario, que pueden ser médicos generales, pueden Mm, ser psiquiatras, pueden ser psicólogos. ¿Por qué? Porque la formación va complementada hacia ambas vías. Es decir, sí, las personas del medio sanitario tienen sí o sí que tener una preparación artística y claro. dentro de la formación. Y las personas que nos desarrollamos dentro de la rama artística, tenemos sí o sí que tener un bagaje mínimo o básico de conocimientos de psicopatología, de psiquiatría, Sí, de claro. psicología en general, incluso de medicina en general, para poder justamente saber de qué manera le vas a dar las vías necesarias para los colectivos necesarios. Entonces, Sí, es un doble conocimiento y bueno, pues ahí también estás implícito en abrirte a otros campos que no necesariamente son solo el artístico, sino que claro. también pues, son el ámbito, sobre todo en mi caso, que mi mayor experiencia ha sido en el ámbito clínico, no Ujú. tanto el educativo o el social, más bien ha sido en el ámbito clínico, el entender todos estos procesos psicológicos, biológicos Mm, del ser humano y demasiado tiempo. que es necesario justamente el poderlos entender y aplicar para poder hacer una dinámica, bueno, de entrada para formarte como musicoterapeuta y arteterapeuta y de Sí. ahí poder desarrollar las dinámicas que tú requieres para los colectivos y demás. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Y ahora, el caso de La Llorona. En algún momento recuerdo hace como 2 años en Sí. Facebook que posteé para mis amigos en general. Era una publicación de otra persona que decía, bueno, ¿con qué música me relacionas a mí? ¿No? Y entonces, bueno, pues yo ponía ahí, no, pues yo te relaciono con música rock, o yo te relaciono con música de metal, o Claro. yo te relaciono con nada. Toda la gente me puso La Llorona. O sea, es como Ajá. ya mi soundtrack básico. Guau. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba. Mucha gente me relaciona con ella porque sin querer, yo creo que es esta canción y Ajá. Alfonsina del Mar son las canciones que más presentes han estado a lo largo de mi vida y con las que más intervenciones y más cosas he hecho. Guau. Alfonsina y el mar, porque fue de las primeras canciones que yo cantaba cuando ya me empezaba a dedicar profesionalmente a la música y la cantaba en conciertos y la cantaba en concursos de canto, Sí. ¿no? Pero La Llorona,
ha tenido una presencia muy, muy fuerte en mi vida, Ajá. por los lugares a donde la he cantado, en los lugares en donde la he versionado, los lugares en donde la he grabado. Grabé La Llorona en Ajá. Francia, grabé otra versión distinta de La Llorona aquí en una parte de Cataluña que se llama Sabadell. Wow. Y es básicamente o sea, la gente ya me ubica Por ella. con esta canción, sí, o Ujú. sea, no fue algo que yo me propusiera, ¿no? Que fuera así como mi canción, mi ¿Y por qué llamamiento. crees que ellos te relacionaron justamente con ella? ¿Es porque ya sabían de esta trayectoria, de esta grabación que habías hecho en algún momento? ¿O tienes alguna, o sea, como otra idea de por qué te hayan relacionado con esta? Porque ya conocen muchas versiones que he cantado de esta canción, pero además muchas personas cuando yo todavía estaba en México Ajá. me pedían cantarla Wow. e incluso me pidieron cantarla en sepelios para las personas, bueno, para sus seres queridos y demás. Pero en llegando el olvido, Llorona, soñé que estabas despierta. Pues ahorita me estás remitiendo a 3 experiencias de La Llorona distintas. ¿Ah, O sí? sea, hablando de las experiencias fuera de México, porque de alguna manera el cantarla dentro de México, cantarla en territorio nacional, pues ya sabes a qué te va a llevar, ¿no? Okey. Ya sabes más o menos cuáles son pues las reacciones que vas a obtener, ¿no? De entrada, yo recuerdo que cuando grabé este primer material que fue en París, que yo Ajá. estaba agradecidísima con la vida de haber podido tener la oportunidad yo creo que uno de los sueños más grandes que tiene todo artista es pisar París. Sí. O sea, de que tú te dedicas al arte y pisas París, ya conquistas una cosa maravillosa dentro de tus objetivos. Se me presenta la oportunidad de grabarla en este compendio que se llama Contine Versus de la América Latina, que es como cuentos y nanas de América Latina. Sí. Y el proceso de grabación fue muy curioso. Ujú. Porque cuando yo fui al estudio a grabarla, la Sí. grabé sin nada, la grabé solamente con mi voz. No estaban los instrumentistas ni mucho menos, y entonces yo le pregunté al productor del disco, o sea, ¿por qué no hay músicos aquí, Claro. no? Porque queremos hacer algo superinteresante con esta música, porque, en ese caso, en el caso del compendio, hay muchas canciones de América Latina que son, representativas de diferentes lugares. Y lo que ellos querían era justamente darle una visión distinta que no tuviera que ver con aquella que ya conocía el músico, que Sí. no fuera una calca exacta de lo que nosotros tenemos, bueno, de Mm. lo que se puede hacer en México con esa canción, ¿no? Sí, claro. Y entonces, al entender eso, me dijo, si tú quieres hacer aportes a la canción, lo puedes hacer. Entonces, uno de los aportes que quise hacer fue grabar la primera copla en zapoteco, porque Guau. dije, una de las cosas que es importante es dar a conocer mi raíz. Bueno, Claro. mi raíz no es del sur, pero bueno, es una copla muy bonita la de zapoteco. Hay una copla en náhuatl y hay una copla en zapoteco. Y Guau. también hay coplas en los diferentes idiomas, en las diferentes lenguas que se manejan en México, que Sí. son casi 300, una cosa así. Sí. Y el primer aporte que quise hacer fue grabar en Europa la copla en zapoteco Zapoteco. Guau. y después grabar otras coplas de La Llorona que fueran menos conocidas, porque nosotros conocemos básicamente, todos me dicen el negro,
y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte, yo Sí, soy como el chile verde, picante pero sabroso, etcétera, ¿no? Llorona. Son las coplas que nosotros ya conocemos de toda la vida, pero lo que no sabemos nosotros es que existen más de 1000 coplas que se han creado alrededor de la leyenda, porque pues la Ujú, leyenda traspasa épocas, traspasa fronteras claro. en cuanto a tiempo y demás. Y entonces quise aportar con coplas diferentes que no se conocieran. Wow. Entonces, en la grabación vienen coplas que son muy, muy poco conocidas y Sí, que me dediqué justamente a investigarlas y a saber cuáles eran estas coplas que eran muchísimo menos difundidas, ¿no? claro. Llego al estudio, Ajá. hoy no hay músicos, me explican esto y solamente hay un metrónomo, plac, 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 para Guíate. seguir el ritmo, cuadrarme con el ritmo. Sí. De hecho, habían previsto 4 horas de grabación. Realmente sacamos la grabación en 2 horas, porque Wow. bueno, no nada más grabé La Llorona, grabé otras canciones dentro de ese compendio, y todo fue así. A los 2 meses de haber trabajado esto, me llega el producto final en donde músicos que eran exclusivamente franceses, escucharon solamente la voz, escucharon lo que dejé grabado y de ahí hicieron el arreglo. Y fue un arreglo hermoso. Ese fue el primer caso, ¿no? Wow. Y el segundo caso, cuando la grabé, Ajá. de hecho, la grabé en Sabadell para un álbum que se llama Nocturna Vox, que creamos un gran músico italiano y yo. El productor fue el maestro Riccardo Massari Spiritini, Sí. que fue profesor mío y ahora, bueno, pues ya somos grandes, grandes amigos y creamos esta producción Nocturna Vox, que es un B-side de 4 temas, Ujú. 3 de ellos con relación a la música de los muertos, uno de ellos instrumental, Ay, qué dos bonito. de ellos, uno de ellos inédito, que tiene que ver con un poema que mi papá escribió sobre la muerte y lo musicalizamos, y 2 de ellos son La Bruja y La Llorona. Mm. De entrada, cambiarles el nombre. La Bruja en este álbum no se llama La Bruja, se llama El Vuelo. Ok. Y La Llorona en este álbum se llama Nocturna. Mm. Y lo que me decía él, al ser italiano y Sí, el escuchar las canciones y demás, me dijo, no quiero hacer la misma estructura de las cosas que ya vienes haciendo antes. cambiar. Y la vista que se hizo sobre La Llorona en este álbum, que después te pasaré, Sí, por por aquí, favor. es una vista totalmente orgánica, canibalesca, contemporánea, que no tiene absolutamente nada que ¿Cree? ver con la Huasteca, ni con Ajá. Oaxaca, ni con nada, absolutamente nada, nada, nada que ver, nada Wow. que ver. Entonces, esta mezcla canibalesca, contemporánea, más aparte la voz colocada con técnica de ópera y demás, Sí. le da todo un juego totalmente distinto y es, es la misma canción, pero con vías diferentes. O sea, la que Claro. se grabó en París es una, ya la has escuchado, que es el soundtrack de Sempa 2020, pues es una canción más tenue, que te invita más a la reflexión, que te invita Sí. más al recogimiento. En el caso de Nocturna Vox, Nocturna, que vendría siendo La Llorona, es mucho más de ritmo, mucho más orgánica, mucho más meterte en un ambiente más animalesco, Wow. más carnal, etcétera, ¿no? Sí. Más de ritmo, etcétera, ¿no? Entonces me sorprendió mucho estas 2 vías, que fueron 2 vías generadas Ajá. por europeos, o sea, porque realmente la producción fue de europeos. O sea, Wow. en el caso de París, a través de los estudios de Didier Younes para generar la de París,
Y en el caso del maestro Ricardo Massari, que fue en su estudio, bueno, a través de su producción, Tarcampa Producciones, que, en ambos casos fue una visión diferente. Tampoco fue una visión europea, donde fuera una cuestión solamente Sí, sí, sí. clásica y tipo Mozart o Sí. Beethoven o etcétera. No, o sea, realmente Wow. la intención musical de encontrarle una nueva vuelta de tuerca, una nueva vista a Sí. la música fue muy, muy interesante. Y la Wow. experiencia que tuve, que he tenido performática, que la tuve en Francia, pero que también la he estado teniendo en estos días, Sí. cuando he estado grabando La Llorona aquí en la calle. No es la primera vez que grabo La Llorona en la calle. Ya lo había hecho en Francia. Ah, ok. Ya lo había realizado en Francia en una ocasión. Y claro, lo que llamaba muchísimo la atención, porque yo iba caracterizada cantándola, Sí. era justamente Catrina. estar caracterizada de Catrina y que la gente viera una Catrina que estaba allí cantando y demás, y que llamaba muchísimo la atención. En este caso también llama la atención, pero claro, por sensaciones distintas. Estamos terminando aquí el proceso ¿Cuarentena? de la cuarentena, Mm. el proceso bueno, de estar recogidos todos en casa. Seguimos con medidas de seguridad y a veces lo que llama la atención es justamente alguien que por instantes, bueno, con mucha precaución y todo, Sí, cuidando no estar en lugares muy públicos, claro. pues sacamos un poco la mascarilla y demás y nos ponemos a cantar. Eso como que llama La la atención, pero atención. al mismo tiempo, en algunos lugares lo que ha sucedido aquí es que la gente lo agradece, Mm. porque lo único que llegas a ver en la calle es gente con cubrebocas. La movilidad social ahorita está bastante reducida. Me imagino. La gente sale, sí, bueno, es una lucha interna en donde la gente quiere salir a lo que te decía, la fiesta, el alcohol, Sí, tal, cual. Y hay mucha gente que de manera muy inconsciente va y lo hace. Y evidentemente hay repercusión y hay secuelas porque están habiendo un montón de reinfectados y están habiendo un montón de rebrotes y demás, ¿no? Me muevo lo necesario para hacer cosas, pero no me meto en lugares en donde esté masificado y demás para evitar claro. riesgo, ¿no? Medidas. Ujú. Pero la gente cuando me ha llegado a ver en la calle, me ha llegado a agradecer. Me dice, es que, Mm, porque claro, o sea, no ven claro. todo lo que traigo encima, simplemente me ven con la máscara aquí así y con los adornos que traigo en la frente y en los ojos y me dicen, es que es tan bonito ver color. Sí, llama mucho la atención que llego, me grabo, 1, 2, 3, me lo zafo, grabo y empiezo a cantar en los lugares y la gente se voltea. Ajá. Y es una especie de flash mob muy interesante Ajá, porque sí, no sí. dura nada, no dura más de 30 segundos, porque además de alguna manera también lo tengo que hacer, bueno, pues sí, es un poco inconsciente porque tengo que actuar rápido porque hay patrullas, hay policía que si me cache que me estoy sacando esto, pues me puede Claro. llamar la atención o incluso me pueden multar. Entonces, esto dura nada, 30 30 segundos, segundos. canto la copla en el lugar específico, termino, ¡proc! Y me voy. Y entonces la reacción general de la gente es, ¿qué onda? Sí. ¿Qué pasó aquí en 30 segundos de mi existencia? Llegó un personaje extraño con una mascarilla, se para aquí, se la Sí. quita, canta quién sabe qué, y luego se ¿Qué va. sucedió? ¿Qué Exactamente. sucedió? ¿Qué están Y bueno, haciendo que yo no me he enterado? Sí. exactamente. Y bueno, esa es otra vista de lo que ha sucedido con esta canción, que seguramente no me habría sucedido con otra canción o cantando otra cosa, porque Sí, evidentemente tiene un contexto, tiene un bagaje que nosotros le damos, tiene el maquillaje, la caracterización y demás, claro. y que esto sucede aquí y que he tenido diferentes reacciones, o sea, la gente se voltea, se queda ahí pasmada un rato,
la gente pues agarra y me grita guapa y entonces agarra y se va. Sí, escuché en uno. O bueno, me metí en un comercio a comprarme una botella de agua, nada más me veían aquí así esto y me decían, es que qué bonito se ve precioso. Entonces yo me quitaba rapidísimo la mascarilla, ¡proc! Ajá. Y entonces, ¡wow! ¿Qué es eso? ¿No? Pero sí, claro, no hay ahorita como mucha Oportunidad. oportunidad y es un poco una lucha, ¿no? Es decir, Sí, queremos hacer cosas y demás, pero también hay que seguir siendo prudentes. Ahora, hay de todo, hay gente sí. muy imprudente. Hay gente muy imprudente que ya se está yendo a conciertos, ya se está yendo a eventos, ya se está yendo, y evidentemente pues no estamos en ese momento, ¿no? Si al cielo subir pudiera, Llorona, las estrellas te bajara. Puede ser, por ejemplo, solamente voz. Sí, sí. Ok. Porque hay una canción que seguramente tú conoces, ¿no? Que se llama La Petrona, es Ajá, ¿ah? Y hay sí. una copla bien bonita que dice, no me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo muero. En cambio, si tú me cantas mi vida, yo vivo y yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas mi vida, yo vivo y yo nunca muero. Por ejemplo, algo así. La luna a tus pies pusiera, Llorona, con el sol te coronará. No, realmente hay muchas personas que no la vinculan con algo mexicano. O Mm, sea, la canción por excelencia que se vincula con México y que dicen, ah, México es el cielito lindo, sobre ah, todo aquí en España, sí. Sí, es sí, el sí. cielito lindo. Y en Francia, bueno, así alguna canción que vincule directamente con, sí, igual, el cielito lindo. Cielito lindo. Lo La que llorona. sucedió que fue muy curioso, sobre todo en la producción de Comptine Verseuse de la América Latina, Ujú, es que cuando se hizo el proceso de captación de recolección de estas canciones, la idea de este disco sí. era hacer un compendio de las canciones de cuna o de rondas infantiles con las que tú hayas crecido, que hayan sido em, así base de tu niñez e incluso de la niñez de tus padres y de tus abuelos y etcétera, ¿no? Eh, y cuando estaba justamente preguntándome por eso, por esas canciones básicas de México, de nanas para dormir a los niños y de canciones de cuna y estas de juegos y demás, Sí, yo o sea, les canté las que yo me acordaba y demás, ¿no? claro. Y entonces me dijeron, bueno, pero hay algunas otras canciones que sean representativas y yo le dije, sí, pero no tiene nada que ver ni con rondas Claro. infantiles, ni con canciones de dormir, ni nada. Sí. Pedí una guitarra, me puse a cantarla, a tocarla con la guitarra Wow. y la gente, sin saber de qué se trataba, la gente que estaba en el estudio se puso a llorar. Y me dijeron, ¿qué es esto? Y entonces yo les expliqué. Y me dijeron, esto se tiene que quedar. Y yo les dije, pero es que esto no tiene nada que ver con la línea Claro. que tú me estás pidiendo, no importa. Y me dijeron, no importa. Y de Wow. hecho, La Llorona fue escogida para estar dentro del compendio, número 1. Número 2, para que hiciera la publicidad en el sitio oficial de Didier Lyonès y para que hiciera la publicidad en YouTube del comercial del disco. O sea, de la publicidad del disco cuando salió a la venta. Y número 3, recientemente este año, bueno, antes de que pasara lo de la pandemia, pero recientemente en este año Ujú. se hizo una recopilación de las mejores canciones de los diferentes álbumes de estas nanas y de estas canciones de dormir que se han hecho de todo el mundo, se han hecho de Asia, de África, y, se han hecho 3 volúmenes de Europa, etcétera. Y entonces se hizo la tercera
selección, digamos, el álbum de la tercera selección, y Sí. está dentro del álbum de la tercera selección. De la mar vino una carta llorona que me mandó la sirena. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Yo desde hace mucho tiempo, desde que yo era estudiante e incluso hasta ahora, colaboré siempre en la organización de los eventos de Johanna. Cada vez aprendo cosas e incluso ahora en este SEMPA 2020 estoy aprendiendo cosas e incluso cosas a nivel personal. Sí. Siempre ha sido una experiencia maravillosa y en estos momentos en donde la situación es tan rara y tan compleja a nivel del mundial, donde tantas cosas han cambiado, mis Sí. estructuras personales han cambiado, muchas situaciones han cambiado. La sensación, como dice este comercial de la funeraria J.R. García, de siempre recuerdas el camino a casa. Ah. Y SEMPA y la producción del servicio social y la producción en general de Johanna me remiten a eso, a lo orgánico, a lo esencial en donde yo empecé a hacer todos Sí. estos cambios en mí misma, fue a partir de la producción con ustedes. Oh. He visto pasar también generaciones de gente Sí. junto conmigo que ha participado de los eventos. Soy parte de la familia de Pasarela, de SEMPA, Sí. y es un honor, es un gustazo y yo lo hago con todo el amor del Mm. mundo, llevándome también las experiencias de ustedes, compartiendo las mías y de esa manera pues enriqueciéndonos todos. Y aunque la vida